Bienvenidos a esta emisión del videoboletín de liderdeproyecto.com. Les doy la bienvenida a todos, en especial a los que ya son socios de esta comunidad. En esta ocasión vamos a hablar de las tres variables más importantes de un proyecto, que son características, recursos y tiempo. ¿Por qué es importante administrar bien estas variables? Porque nos pueden evitar problemas como cuando llega el patrocinador del proyecto y nos dice que se le acaban de ocurrir algunas nuevas cosas y que las tenemos que agregar como características nuevas al proyecto, pero espera que lo hagamos bajo el presupuesto que ya habíamos definido al inicio. O cuando llega alguno de los jefes y nos dice que hay otro proyecto estratégico también para la organización, pero que necesita algunas de las personas que están trabajando con nosotros en el equipo de trabajo y espera que hagamos exactamente lo mismo, pero ahora con menos personas. Es claro que podemos hacer cualquiera de estas cosas si tuviéramos recursos y tiempo infinitos. Pero la realidad es otra y hay que asumir que ni somos inmortales y tampoco somos infinitamente ricos. Y para ajustarnos a esta realidad y hacer una buena administración de estas variables, lo que tenemos que hacer es hacer consciente al resto de todos los integrantes del proyecto, los involucrados en el proyecto, que tenemos que hacer una buena administración de recursos, características y tiempo. Esto lo tenemos que hacer utilizando la matriz de negociación, donde cada uno de los lados de un triángulo va a ser una de estas variables. Tenemos un lado del triángulo que van a ser los recursos, otro lado van a ser las características y otro el tiempo. Y tenemos que ajustarnos a las reglas geométricas de cualquier triángulo. ¿Esto qué quiere decir? Que si dentro del proyecto nos dicen que tenemos que hacer una entrega antes del tiempo planeado, eso va a implicar que se van a modificar algunas de las otras variables. Eso tendría que ser que nos tienen que dar o más recursos o tenemos que poder recortar algunas de las características. Y que por igual, si de repente nos dicen que las características del proyecto aumentaron, tendríamos que esperar que o se va a aumentar el tiempo que tenemos para el proyecto o se van a aumentar los recursos. Pero sería un error, por ejemplo, modificar la parte de los recursos y esperar que las características y el tiempo permanecieran iguales. Si nosotros tomamos esto como que podemos modificar y jugar con cualquiera de las variables sin afectar a las otras, es un proyecto que va a tener una alta probabilidad de fracaso. Y esto se da por estadísticas que ya se tienen del Project Management Institute. Lo que tenemos que hacer nosotros es hacer esta misma explicación que acabamos de ver ahorita, hacérsela en la etapa más temprana que podamos a todos los involucrados en el proyecto, en especial a los patrocinadores. Ellos tienen que ser conscientes de que no pueden pedir cambios sin esperar que se afecten a algunas de las otras variables. Para hacer esto lo que hacemos es una matriz de negociación, donde en esta matriz lo único que vamos a hacer es establecer cuáles son las prioridades de acuerdo a estas tres variables que mencionamos. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que decir que de características, tiempo y recursos, ver cuál es más importante y cuál es menos importante. Y establecer esa prioridad con algunas variables que se llaman fijas, elegidas y ajustables. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tenemos un proyecto donde tenemos que cumplir para entregar el proyecto con alguna fecha que no podemos cambiar para el éxito del proyecto, tenemos que establecer el tiempo como la variable fija del proyecto. A partir de ahí podríamos tal vez decir que las características es la variable que vamos a elegir con la que vamos a cumplir. Es decir, bajo cierta fecha fija sabemos cuáles son las características con las que podemos cumplir y como última variable y la menos importante tenemos que decidir cuáles son los recursos que necesitamos para cumplir con esas características en el tiempo fijo que teníamos. Ese es un ejemplo en el que podríamos establecer las prioridades de las tres variables que estamos mencionando. El ejemplo más clásico que encontramos es donde tenemos los recursos fijos. ¿Esto qué quiere decir? Van a ver, yo creo que les ha sucedido que a pesar de que lo que digan los patrocinadores, de que no les interesa el precio, que les interesa que hagan el proyecto lo que se necesita, pero el precio no es un asunto importante, van a encontrarse que muchas veces, y en la mayoría de los casos, los recursos es la variable que más limita la parte de los proyectos. Es decir, se establecen los recursos fijos del proyecto. A partir de ahí podríamos decir en otro ejemplo que tal vez las características elegidas con tales recursos podemos construir tales características y como en tercer lugar igual estableceríamos el tiempo en que las podemos concluir. Estas son reglas de negociación que establecemos igual lo más temprano en el proyecto y que después si surgen problemas o tenemos algunos retrasos, esta priorización que ya hicimos nos estaría diciendo cómo vamos a estar jugando con esas variables y cuáles vamos a estar recortando primero. Si hacemos lo primero, un ajuste en el tiempo, es decir, tal vez recorremos la fecha que vamos a concluir el proyecto. Si con eso no basta, tal vez lo que tenemos que hacer es un recorte de características y en el último de los casos, si los recursos fueron fijos, tendríamos que ver cómo hacemos y jugamos con las otras variables, ya que la variable de los recursos la establecimos como fija y no la podemos cambiar. Esto es algo que nos va a quitar muchísimos dolores de cabeza y hace que todo el mundo sea consciente de que no puede pedir que hagamos más cosas en el mismo tiempo y con los mismos recursos.
Para hacer una buena estimación de esas tres variables, recuerden que lo que necesitamos es, en la mayoría de los casos, fijamos primero las características. A partir de ahí vemos cuáles son los recursos que necesitamos para cumplir con esas características y cuánto tiempo tenemos, y en base a eso determinamos el alcance del proyecto. Para esto necesitamos tener muy claras y necesitamos conocer bien las técnicas de estimación, ya sean técnicas formales, empíricas o algunas combinación de técnicas formales con empíricas. Recuerden que es súper importante definir y tener controladas estas variables, características, recursos y tiempo, y definir un orden de prioridad para cada una de ellas. Esto sería todo por hoy y nos vemos en el siguiente video boletín. Muchas gracias.